Explicación de las particularidades del marxismo, parte 1. Introducción a los conceptos clave. En el movimiento obrero, comunista y revolucionario actual existe una profunda necesidad de explicar detalladamente las particularidades del marxismo-leninismo, ya que hay mucha confusión al respecto, y no es raro ver a marxistas que realmente no conocen nada del marxismo, y que no son más que seguidores de una desviación oportunista más o menos descarada del marxismo, llámese trotskismo, ultraizquierdismo, ultraderechismo, eurocomunismo, anarcocomunismo, etc. Es más, la mayoría de los que se llaman marxistas desconoce completamente la esencia fundamental del marxismo, que es el materialismo dialéctico. Por eso, a continuación, destacaremos los rasgos generales del marxismo, y más adelante profundizaremos cada uno de ellos, con el propósito de brindar elementos de educación al movimiento revolucionario mundial. Los dos aspectos de la doctrina marxista. El marxismo, al igual que cualquier otra cosa, no es uniforme, sino que presenta dos aspectos distintos, pero absolutamente inseparables y unidos: su parte teórica y su parte práctica. Esto es la praxis marxista, la unión de la teoría y la práctica. Es un error pensar que el marxismo no es más que una teoría abstracta, incluso si se reconoce su profundo carácter científico. También es un error pensar que el marxismo no es otra cosa más que una guía para la acción revolucionaria. El marxismo es ambas cosas. Hablemos del aspecto teórico del marxismo. Este tampoco es uniforme. Se divide en dos partes: el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Es un error reducir el marxismo al materialismo histórico, a una teoría histórico-social, y no percibir que se trata de una cosmovisión científica completamente desarrollada de la realidad. También es un error, aunque tal vez menos grosero, reducirlo al materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo dialéctico? A grandes rasgos, así como existe un método científico práctico, adoptado por la comunidad científica, el materialismo dialéctico constituye el único método científico teórico que existe. Mientras que el método científico práctico analiza áreas particulares de la materia, el materialismo dialéctico es un análisis científico general de la materia que se puede aplicar a cualquier área de la misma: a los números, a la sociedad humana, a los planetas, a los animales, a las partículas químicas, y a cualquier otra que haya. El materialismo dialéctico es el resultado de la aplicación del método científico práctico a muchas áreas de la materia a lo largo de la historia, lo que posibilitó el nacimiento de una cosmovisión científica completa de toda la realidad, de la esencia común a los más diversos fenómenos de la naturaleza. Por eso, el materialismo dialéctico es como la ciencia de las ciencias, la ciencia general que se aplica a distintas áreas de estudio, conformando la base de las diversas ciencias particulares. El enemigo mortal de la dialéctica materialista es el idealismo filosófico, método anticientífico que niega de plano la existencia objetiva de la materia, mientras que afirma que lo único que realmente existe es la conciencia, al contrario que el marxismo. También niega el movimiento, la evolución y el desarrollo constantes de la materia de acuerdo a unas determinadas leyes dialécticas, mientras que afirma que todas las cosas son estáticas y están desligadas entre sí, al contrario que el marxismo. ¿Qué es el materialismo histórico? Es el análisis científico de la sociedad humana, es el materialismo dialéctico aplicado al estudio particular de la sociedad humana. A grandes rasgos, el materialismo histórico analiza a la sociedad humana como un objeto en constante desarrollo, evolución, movimiento y cambio, o sea que niega de plano la teoría del fin de la historia, que propugnan los apologistas del capitalismo, así como afirma que el desarrollo de la historia es consciente, no está planificado de antemano por los seres humanos, que no es la conciencia la que determina el régimen social, sino que a cada forma de sociedad corresponden unas determinadas ideas, una determina conciencia que cambia en consonancia con los cambios desarrollados en la base de la sociedad, que es la estructura económica. Según cómo vive el hombre, así piensa. Su enemigo mortal, naturalmente, es el idealismo histórico, que es el idealismo filosófico aplicado a la sociedad humana.
El idealismo histórico niega que la sociedad humana sea un objeto en constante evolución y que experimenta cambios permanentemente, al contrario que el marxismo, así como afirma que la conciencia de los seres humanos determina todos los aspectos de la vida social, como expresa, pienso, luego existo, a. El contrario que el marxismo. Hablemos del aspecto práctico del marxismo. Este se resume en una conocida frase de Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. Pero de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, si todo lo que vimos antes, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, se queda en la cabeza de los intelectuales y no sale de allí, no sirve para nada más que para entender el mundo científicamente. Pero de lo que se trata, como dice Marx, es de transformarlo. Si sabemos, gracias a nuestros conocimientos científicos de la historia, basados en la dialéctica materialista, que la sociedad está en constante evolución, transformación y progreso, nuestro objetivo consiste en aplicar nuestra teoría científica para transformar la historia revolucionariamente, para acelerar lo máximo posible los cambios progresistas que llevarán a la sociedad humana a ser cada vez más desarrollada y avanzada en todos sus aspectos, y que mejorarán la calidad de vida de todos los seres humanos, dando muerte al yugo esclavizador de la explotación capitalista que gobierna el mundo actualmente. Este aspecto práctico del marxismo es el comunismo. El comunismo, o el socialismo científico, es, desde el punto de vista histórico, un régimen social determinado que sucederá al capitalismo. Sin embargo, el comunismo como doctrina política es precisamente la doctrina de la transformación consciente de la historia, del capitalismo hacia un sistema superior, hacia el comunismo, en base a los conocimientos científicos que brinda el materialismo histórico. Por eso se le llama comunismo científico. Pronto profundizaremos acerca del materialismo dialéctico, el materialismo histórico y el comunismo científico, ya que esta es solamente la introducción a estos conceptos claves del marxismo.